Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy vamos a hablar de las muchas razones por las cuales Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore, el famoso director de Hogwarts y ex estudiante de Gryffindor, pudo haber encajado mejor en Slytherin. Como fans, poco después de que Harry recibió su carta de aceptación y conocimos el colegio Hogwarts de magia y hechicería, también nos enteramos de los 4 miembros fundadores y cómo decidieron que la población estaría dividida en 4 casas. Cada una representa características y rasgos que valoran cada uno de los fundadores. Como la mayoría de ustedes seguramente ya sabe, los 4 miembros fundadores de Hogwarts fueron Godric Gryffindor, Helga Hufflepuff, Rowena Ravenclaw y Salazar Slytherin. Se los he repetido hasta el cansancio, ¿verdad? Las casas llevan el apellido de cada uno de los fundadores. En las siguientes entregas de la saga, en algún punto nos enfocamos en estudiantes de Hufflepuff y Ravenclaw, pero al principio, Harry Potter enfatiza muchísimo Gryffindor y Slytherin. Es más, hay una dicotomía muy obvia representada entre ambas casas. Todos los protagonistas, es decir, los buenos, son de Gryffindor y los villanos son de Slytherin. Desde Harry hasta el bondadoso clan Weasley, que ayudó a Harry en la plataforma 9 3/4, y el famoso director Albus Dumbledore, todos los que son representados como buenos y heroicos en los primeros años de Harry en Hogwarts son o fueron estudiantes de Gryffindor. En comparación, muchos de los villanos que conocemos en los primeros años de Harry fueron Slytherin, entre ellos Draco Malfoy, el cruel profesor Snape y, por supuesto, el mago más perverso que jamás haya existido, Lord Voldemort. ¿Quién podría olvidar lo que Hagrid le dijo a Harry cuando empezó su primer año en Hogwarts? No hay ni un solo mago o bruja que se haya vuelto malo que no haya estado en Slytherin. Quien tú sabes era uno. Conforme sigue la serie y crece el mundo mágico, se hacen pequeños ajustes para rectificar este enfoque de blanco y negro del principio de la serie, donde todos los buenos eran de Gryffindor y todos los malos eran de Slytherin. Por ejemplo, años después de que se publicó el primer libro, Wizarding World reveló que el gran y poderoso mago Merlín fue alguna vez un estudiante de Slytherin. Describieron muchos de los logros que alcanzó a lo largo de su vida para apoyar a todos los magos, sin importar su pureza de sangre o linaje, porque sí, por supuesto, a casi todos los Slytherin se les describe como súper prejuiciosos. Por lo tanto, podría ser que el profesor Albus Dumbledore, a quien en principio conocemos como un mentor y el héroe de Harry, haya sido convertido en Gryffindor simplemente porque coincidía con la perspectiva limitada del universo entre el bien y el mal en el principio. Después de todo, La Piedra Filosofal fue una novela escrita para lectores jóvenes. Si consideramos la historia en general, el lenguaje y la edad del personaje, Harry Potter. Pero conforme avanzaron las novelas, evolucionaron los personajes y las tramas. También nuestra perspectiva y comprensión de muchos magos y brujas que conocemos en la serie. El profesor Snape resulta que no era bidimensional, no era un malévolo mortífago, ni Albus Dumbledore fue siempre alguien sabio y un héroe, un Gryffindor hecho y derecho. De hecho, como dije antes, unas de las características que definen a Albus Dumbledore encajan más con Slytherin. Los rasgos que se asocian con esta casa son la ambición, la ocurrencia y la astucia. Albus Dumbledore tenía mucho de eso. Si no en sus años de vejez, definitivamente en su juventud. Es decir, que cuando estudió en Hogwarts, debió haber mostrado mucha ambición. Después de la muerte de Dumbledore en el 6º año de Harry en Hogwarts, descubrimos un lado del director que previamente había sido un secreto, al menos para Harry. Alguna vez fue terriblemente ambicioso. En su juventud, después de que se graduó de Hogwarts, buscó viajar por el mundo. Se creía un talentoso e increíblemente brillante joven mago. Eso nos muestra que también era arrogante, otro rasgo que frecuentemente se asocia con Slytherin. Trágicamente, antes de que pudiera comenzar sus viajes por el mundo, Albus perdió a su madre y quedó con la responsabilidad de cuidar a su enferma hermana Ariana. En una conversación llena de arrepentimiento, Dumbledore le dijo a Harry que estaba muy resentido con esta responsabilidad de ser el guardián de su hermana. Sentía que sus talentos se estaban desperdiciando con esa tarea. En esta época conoció a Gellert Grindelwald, quien infló su hambre de grandeza y poder. Los dos formaron una fuerte relación. La idea de unir las reliquias de la muerte los hizo uña y mugre. Querían gobernar el mundo mágico y dominar a los muggles. Sí, el célebre Albus Dumbledore alguna vez consideró obligar a humanos a ser sirvientes.
Esto, por supuesto, demuestra la apertura de Dumbledore hacia prejuicios en su juventud. Como hablamos antes, es uno de los rasgos que se asocia con Slytherin. Afortunadamente, Dumbledore se alejó de este tipo de mentalidad. Ya no ocultaba ideologías que pudieran lastimar detrás de conceptos como el bien común. De hecho, Albus hasta se alejó de puestos de poder para mantener su ambición bajo control. Por ejemplo, en 1932 rechazó la oportunidad de ser jefe supremo, el líder de la Confederación Internacional de Magos. También rechazó en múltiples ocasiones la oportunidad de ser ministro de magia. Cuando conversa con Harry en el Limbo en 1998, explica que la rechazó constantemente por una razón. No confiaba en él para tener tanto poder. A mí me ofrecieron el puesto de ministro de magia no una, sino varias veces. Naturalmente me negué. Aprendí que no se me debía confiar poder. Pero hubiera sido mucho mejor que Fudge o Scrimgeour, dijo Harry. ¿Hubiera sido?, preguntó Dumbledore. No estoy seguro. Demostré de joven que el poder era mi debilidad y mi tentación. Es algo curioso, Harry. Pero quizá quienes mejor pueden manejar el poder son quienes nunca lo buscaron. Aquellos que, como tú, son obligados a ser líderes y lo hacen porque deben. Y se encuentran con sorpresa de que lo hacen bien. Yo estaba más seguro en Hogwarts. Y por esta razón Dumbledore se mantuvo como director de Hogwarts durante tanto tiempo. No quería tener más poder. Esto sugiere que, a pesar de poder suprimir sus ambiciones, Dumbledore aún temía lo que podría hacer si le dieran más poder. Dumbledore siempre fue alguien muy ocurrente también. A pesar de estar en el puesto de director de Hogwarts, Albus de todas formas se las arregló para usar todos sus recursos para poder ejecutar planes a lo largo de los años. Era alguien que planeaba de manera meticulosa, lo cual fue evidente al final de la serie de Harry Potter, cuando su periodo de 6 años de ser mentor de Harry se destapa como una crianza para que el niño que vivió se sacrificara para vencer a Voldemort. Albus también usa su propia muerte, después de tocar el anillo de Marbologonte, a su favor. Se encarga de que el profesor Snape lo mate, y así podrá salvar a Draco Malfoy de cometer asesinato en contra de su voluntad y asegurará la posición de Snape junto al Señor Tenebroso como mortífago. Y por supuesto, no era un mortífago ya en este momento. En el 6º año de Harry, Dumbledore también lo usó como carnada para convencer a Horace Slughorn para que volviera a Hogwarts como el profesor de pociones, para que, después de un tiempo, pudiera usar a Harry para que Slughorn le compartiera lo que le dijo a Tom Riddle sobre los Horrocruxes. Entonces, una y otra vez, Dumbledore usó a las personas y cosas a su disposición para alcanzar sus metas. Frío, calculador, ocurrente, y eso nos lleva al hecho de que Dumbledore era un mago increíblemente astuto. Algunos podrían decir que la inteligencia de Dumbledore podría alinearse más con Ravenclaw, pero la forma en la que usaba este aspecto de ser brillante era una masterclass de astucia. Nos muestra su habilidad a lo largo de la serie, pero una forma destacada de mostrar su astucia fue a través de su manipulación de aquellos que lo rodeaban. Vemos esto, por supuesto, con Harry. Su manipulación fue entrenar al niño para, como dijo Snape, ser un cerdo para el matadero. Pero también lo vemos con otros. Por ejemplo, Dumbledore manipula a Newt Scamander para que se convierta en un héroe durante la rebelión de Grindelwald. En escala más pequeña, también vemos que usó su manipulación en el 2º año de Harry en Hogwarts, cuando contrató a Gilderoy Lockhart como el nuevo profesor de defensa contra las artes oscuras. Sabía que Lockhart era un fraude, y creía que este puesto lo dejaría expuesto ante el mundo mágico. Por supuesto que pudo haber solo dicho la verdad, pero eso no hubiera tenido el toque Dumbledore en cuanto a planeación. Y claro que no hay ni que decir que casi todos los personajes de Harry Potter podrían ir a varias casas, pero hay evidencia bastante fuerte para sugerir que Dumbledore pudo haber encajado mejor en Slytherin que en Gryffindor. Ya sea que esta decisión se haya tomado al inicio de la serie y después no se pudiera alterar, o que el personaje de Dumbledore le haya pedido al sombrero seleccionador colocarlo en Gryffindor en lugar de Slytherin, como lo hizo Harry, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que Albus Dumbledore hubiera sido alguien que pudo haber inclinado la balanza entre Gryffindor y Slytherin. Pero tampoco puedo decir algo sin decir este punto del efecto mariposa. ¿Y si Dumbledore hubiera sido Slytherin?
Podemos empezar con el hecho de que esto pudo haber sido quizá un catalizador para un gran número de cambios en el lore del mundo mágico. Para aquellos que no conocen este concepto, hay algo llamado la teoría del caos y el efecto mariposa. Básicamente, se resume en que una pequeña parte de un sistema que es alterada puede llevar a resultados impredecibles en otra parte del sistema con el tiempo. El nombre del efecto mariposa viene de la idea de que las alas de una mariposa, al moverse, pueden desatar una cadena de eventos que pueden llevar a la formación de un tornado en otra ubicación. Esto en sentido figurado, claro, pero simboliza la idea de que acciones aparentemente insignificantes pueden tener consecuencias bastante grandes. Se usa para ilustrar la idea de que incluso los cambios más pequeños pueden llevar a resultados que podrían no parecer relacionados o ser desproporcionados. Como podrán imaginar, si las cosas pequeñas tienen este tipo de poder, un cambio tan grande como el que Dumbledore fuera Slytherin podría resultar en un mundo mágico totalmente diferente. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. No creo que tanto hubiera cambiado. Creo que Dumbledore hubiera sido Dumbledore. Verán, a pesar de ser enviado a Gryffindor, Dumbledore fue alguien maquiavélico. Frecuentemente era el titiritero de otros, permitía que los eventos se desarrollaran como él consideraba adecuado. Le gustaba controlar la narrativa, pero no para su propia satisfacción. Mostró muchos rasgos estereotípicos de Slytherin, pero era Gryffindor, lo que me dice que Dumbledore no estuvo muy influenciado por su afiliación con una de las casas de Hogwarts. Dumbledore también en múltiples ocasiones es capaz de reconocer y someter su deseo de poder, algo que lo separa de otros Slytherin en la historia. Creo que su época con Grindelwald en su juventud es una buena muestra de lo que pudo ser en Slytherin. Alguien con muchas tentaciones, pero que puede resistirse al camino de la oscuridad. Dumbledore no era un hombre que creyera que el pasado tenía poder sobre el futuro. También era muy abierto sobre el hecho de que las líneas se borran bastante en cuanto a la dicotomía entre el bien y el mal. Hay algunas cuantas frases de Dumbledore que van con ese mensaje. Aquí hay unas cuantas. No importa quiénes somos al nacer, sino en quién nos convertimos. Esta frase representa que el verdadero valor de una persona no depende de quién es su familia ni de dónde vienen, sino de la persona en la que se convierten con su crecimiento. Dumbledore nos recuerda que el que alguien tenga un inicio humilde o se enfrente a obstáculos en la vida no significa que no puedan lograr grandes cosas a través de sus propios esfuerzos y determinación. Si bien venimos de diferentes lugares y hablamos en diferentes lenguas, nuestros corazones laten como uno solo. Esta frase nos dice que a pesar de que podemos ser de diferentes lugares y tener diferentes culturas, de todas formas compartimos mucho a través de la humanidad. Dumbledore resalta que a pesar de las diferencias en lenguaje, geografía, nacionalidad o estatus sanguíneo, compartimos emociones y experiencias que deberían unirnos en lugar de separarnos. Las diferencias en hábito y lenguaje son nada si nuestras metas son idénticas y nuestros corazones están abiertos. Esta frase sugiere que a pesar de las diferencias, podemos unirnos para trabajar hacia una meta en común si compartimos la misma pasión y amabilidad. Dumbledore dice que las diferencias superficiales son insignificantes si compartimos un deseo que sea mayor, y que un corazón abierto puede ayudar a unir a las personas. Pero si no les convence, aquí hay unas cuantas razones más por las cuales creo que un Dumbledore en Slytherin es prácticamente lo mismo que un Dumbledore de Gryffindor. Los valores de Dumbledore son el amor, la compasión, la búsqueda del bien, y estaban bastante grabados en su interior. Eran independientes de su casa. A lo largo de su vida, Dumbledore mostró estos valores, los cuales jugaron un papel clave para dar forma al mundo mágico. Creo que, independientemente de su casa, los valores personales de Dumbledore lo hubieran llevado a tomar decisiones similares y a actuar de manera parecida. Por ejemplo, la decisión de formar la Orden del Fénix para luchar contra Voldemort fue impulsada por su compromiso para proteger a los inocentes, preservar la libertad y alcanzar la justicia. Estos valores no cambiaron y no fueron influidos necesariamente por su casa. Los estereotipos de casa e individualismo. Sí, las casas de Hogwarts tienen ciertos estereotipos, pero es importante recordar que estos estereotipos no definen la personalidad completa de alguien. Cada estudiante tiene rasgos que no dependen exclusivamente de su casa. Dumbledore, incluso en Slytherin, pudo haber sido alguien complejo e individualista. Dumbledore tenía una gran personalidad y no creo que eso hubiera cambiado en ninguna situación. La influencia de la mentoría de Dumbledore. Ahora, ¿esto hubiera cambiado su dinámica con Harry? La verdad es que no creo que la casa de Dumbledore haya tenido algo que ver con ella.
Yo creo que la guía de Dumbledore y el haber sido mentor de Harry siempre fueron más allá de su casa. Como director, Dumbledore tuvo la oportunidad de dar forma a las mentes y valores de los estudiantes de las 4 casas. Su guía le permitió a Harry desafiar el mal, buscar la unión entre casas y ser una fuerza importante en la guerra contra Voldemort. El que Dumbledore haya sido enviado a Slytherin le hubiera agregado una capa interesante al personaje, y quizá nos hubiera dado perspectivas únicas, pero no creo que las cosas hubieran sido tan diferentes. Pero podría estar equivocado. Y aquí es donde espero sus comentarios. ¿Están de acuerdo? ¿Creen que un Dumbledore en Slytherin hubiera cambiado el mundo mágico? ¿O no? Déjenlo en los comentarios. Y como siempre, si les gustó el video, no olviden dejar un like y suscribirse al canal. Siempre es un placer leer sus opiniones. Y si tienen sugerencias para temas futuros de videos, no duden en dejarlas en los comentarios. Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.